amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara de siempre. Red Televisión, 12 del día, 16ª temporada. Sin lagunas, dale nomás, conversando con, usted sabe, aquellos personajes, personas, seres humanos, con alma, razón, aventura, exploración, penas, aciertos y derrotas que a usted le interesa. Siempre en Red Televisión, siempre 2 horas, el Cara a Cara del presente y en un rato más, el Cara a Cara del pasado, porque tenemos historia. Estamos en un lugar impresionante, el Palacio Concha es el centro de eventos por excelencia, donde se puede realizar matrimonios, cursos, reuniones, desfiles, eventos privados, todo lo que usted pueda imaginar, filmaciones nacionales e internacionales, comerciales de televisión, lo que usted quiera. Una locación formidable, ubicado en Avenida Concha y Toro, 46, Barrio Concha y Toro, en el centro de Santiago. Contrata los servicios al celular 9-479-4545, 9-479-4545 o en www.palacioconcha.cl. Le recuerdo que si usted quiere andar a la pinta, en eso me puede invitar. Todos los colores, todos los diseños, todo el talento. Sastrería Cubillos, formidable. 3 locaciones. En San Diego, Casa Matriz, por muchos años, muchas décadas. En el Mall Morandé con compañía, en el centro de Santiago, si le es más cómodo. Y claro, Sastrería Cubillos en Luis Pasteur. Absolutamente lo mejor de lo mejor, lo más elegante. Sastrería Cubillos. ¿Ustedes saben qué es la mesoterapia? La mesoterapia son vitaminas concentradas que se aplican en el rostro para rejuvenecerlo y dejarlo de un aspecto más saludable. La misma que ofrecen los grandes doctores de Implanet, la red de odontología y medicina facial. En solo 5 sesiones, tu rostro queda como nuevo. Llama al 22-759-0909. Le repito, 22-759-0909 y solicita ser atendido en tu sucursal más cercana de Implanet. Una red de sonrisas. También, claro, puede agregar y decir que es para hombres y mujeres y que los hombres también deben mantenerse vigentes para sus parejas o algo así. Chiquillos, chiquillas, manténgase sano, vital, pintón, sanito. Implanet, realmente lo mejor. Y a propósito de lo mejor, productos boutique, condimentos naturales, gran empresa familiar, Sergio Giannini y todo su equipo, preciosa empresa, 100 trabajadores directos e indirectos, Cecinas Chillán, las mejores por paliza en todos los puntos de venta. Amigos, tenemos un invitado muy particular, un hombre que está siempre en el ojo del huracán, un hombre en una condición distinta, un hombre que ha estado en la historia de Chile en distintas situaciones y por distintas situaciones, que tiene opinión sobre la política, sobre la sociedad, que tiene un punto de vista sobre algunas situaciones de la vida humana diferente y que ha venido acá. Él es presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el famoso MOVIL, ¿no es cierto?, LH. Don Rolando Jiménez, aquí en la conversación del Cara a Cara. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. A tus órdenes. ¿Quién eres, Rolando, realmente? ¿Cómo sería una autodefinición tuya? ¿Cuántos años tienes? Tengo 54 años. 54. Soy un ciudadano común y corriente, de clase media-baja, que vivió toda su vida de su trabajo. No tengo casa propia, no tengo cuenta corriente, soy un luchador social, soy un personaje de la política nacional que dice las cosas de frente, sin anestesia, y que prefiere la conversación, la discusión cara a cara, como en tu programa. Claro, claro. ¿En qué crees, Rolando, de todas maneras, y en qué no crees de ninguna manera? Así, ta. No creo de ninguna manera en Dios o dioses. Y creo firmemente en la capacidad de los seres humanos de mejorar de manera permanente las condiciones de vida en que estos se desarrollan y, por lo tanto, por eso trabajo. ¿Qué recuerdos tienes de los 5 años, 3, 4, 5 años, 6 años? Tus primeros recuerdos de infancia. Tú viviste en Renca, en Conchalí, en Huachuraba. ¿Cómo fue esa vida? Sí, en Conchalí, en el sector que se llama El Salto. Sí, claro. Y mis primeros recuerdos tienen que ver con los 7 años aproximadamente, cuando falleció mi papá. Me acuerdo del funeral, me acuerdo de haber pasado en un taxi con una tía camino al velorio de mi padre, que se había hecho en nuestra casa, por el centro de Santiago, cuando los Juegos Diana estaban ahí en San Francisco con la Alameda. Eso lo me acuerdo perfectamente, y me acuerdo de tengo algunas imágenes de mi papá y yo jugando con mi hermano en la cama, en el dormitorio. Ajá. ¿Y tu mamá cómo? Mi mamá siempre fue una mujer trabajadora que con muchas necesidades. De hecho, cuando yo volví a Santiago en el año 76, volví a una vivienda, una mediagua, de 2 habitaciones, donde vivíamos 6 personas. Y el rigor de la pobreza, el rigor de
la calidad de vida que tenían millones de chilenos en esa época, me hicieron tomar rápidamente conciencia de la necesidad, y esto estoy hablando ya del 76, la época de la dictadura. Sí. Yo, a diferencia de otros, no le digo régimen militar, fue una dictadura, y eso me hizo tomar conciencia social y política respecto de trabajar porque Chile fuera una sociedad mucho mejor. Yo creo que Chile es un país hermoso, que tiene una cantidad enorme de recursos, que han sido dilapidados muchas veces y que están en muy pocas manos. Hay que distribuir de mejor manera la torta que se puede construir, que se puede hacer con la riqueza que tiene Chile. Estoy de acuerdo contigo, Rolando. ¿Cuáles fueron tus tragedias de niñez, de adolescencia, esos momentos duros, malos, trágicos, penosos? ¿Y cuáles fueron los mejores? Bueno, sin ninguna duda es una tragedia para cualquier ser humano que tu familia se disuelva de alguna manera. Yo hasta los 7 años tenía una familia absolutamente normal. Mi mamá trabajaba de garzona, mi papá era chofer de taxi, él se suicida. Y eso, ¿Se suicida tu papá? Sí, se pegó un tiro en la ¿Era cabeza. depresivo o fue una situación...? No conozco los detalles, estaba muy chico, estábamos todos muy chicos como para saber cuáles son las motivaciones de ese suicidio. ¿Nunca se presintió que podía ocurrir una situación como esa? No, y con mi mamá, al parecer ella tampoco nunca tuvo certeza de cuáles fueron las razones de ese suicidio. Entonces ese suicidio nos lleva a que 2 de nosotros nos vamos, salimos de la esfera de la casa familiar. Claro. Mi mamá tiene que volver a trabajar, y yo me voy al sur, a Angolca, a vivir con mi abuela. Y el segundo quiebre o situación compleja que me toca vivir y que se arrastra por muchos años, desde los 13 aproximadamente hasta los 26 años, tiene que ver con mi situación, con mi orientación sexual. Fue un karma vivir ese proceso en la época en que yo empecé a tener nociones de esta diferencia, entre comillas. No había información. Hoy día tú te metes a internet, sí, y tú metes la palabra sexualidad, homosexualidad, y tienes un montón bibliotecas completas de información. Y por lo tanto eso se vivía en la más absoluta soledad, no había con quién conversarlo, y era una carga enorme. Imagínate para un chico de 14, 15, 16 años lo que significaba hace 20, 30 años atrás vivir esa situación. ¿Cuándo te diste cuenta de tu condición sexual distinta, especial? ¿Fue consecuencia de alguna situación repentina? No. ¿Fue un tema genético? ¿Te salió de adentro? Fue un proceso paulatino. A los 13 años aproximadamente me sentí atraído por un compañero de curso, que éramos amigos. Así se dio. No hubo ninguna situación práctica de sexualidad con esa persona, y bueno, y eso me entró a preocupar mucho. Fue una de las razones, entre otras cosas, para que yo a los 16 años me viniera a Dangol. Me arranqué, me vine a Deo. Tenía 16 años, me vine a Deo hasta Santiago, y llegué a la casa de mi mamá, a esa media agua que tenía 40 metros cuadrados. Y eso no se resolvió bien hasta los 26 años. Yo siempre he dicho, medio en broma, medio en serio, que yo me asumí gracias a Pinochet. Pues yo, el 85, 86, me fui relegado por segunda vez a Melinca, o sea, a Río Frío, un pueblito que está entre Cañita, o sea, entre Puerto Montt y Puerto Vara. Y allí conocí a una persona. A los 3 meses, los 90 días que estuve relegado, tuve una relación muy hermosa con una persona que era de esa ciudad, de ese pueblito. ¿Fue tu primera relación así completa, entera, en intimidad absoluta? Exacto, y 3 meses conviviendo con una persona, y eso me demostró que era posible enamorarse, que era posible vivir tranquilo, que era maravilloso despertar con la persona que tú querías al lado, y que eso no tenía ninguna situación de perversión, no significaba ninguna patología. Y eso, bueno, y posteriormente a eso regreso a Santiago después de la relegación, y conocí a mi primera pareja formal, con la que duró la relación 5 años. Fue una muy buena relación. Ajá. ¿Has amado mucho en tu vida? ¿Has tenido muchos compañeros en tu vida? ¿O eres un hombre más bien...? He tenido 2 relaciones de pareja estable. De hecho, yo entre el 76 y el 86 aproximadamente, yo fui prácticamente célibe. Porque mi orientación sexual era una carga demasiado grande que no sabía cómo resolverla. Además me meto a militar en política, entro al Mapu Obrero Campesino primero, después me voy a las Juventudes Comunistas, y en la izquierda de la época el ser homosexual era una desviación más del capitalismo, ese era el discurso. Claro, el capitalismo era tan perverso que hacía que tú te degeneraras, por decirlo de alguna manera, y ese era como el sentido común que había respecto de los homosexuales. Entonces, ser, entre comillas, revolucionario y homosexual era una contradicción vital. Hubo muchos momentos que yo estuve a punto de renunciar
a mi militancia por mi orientación sexual. Ah, mira. Pero decidí finalmente tomar eso, echarme en una mochila, y durante casi más de 10 años yo fui prácticamente célibe, peleando contra la dictadura. Fundamentalmente era una manera más de disociarme de la carga que tenía. Claro. Rolando, ¿y cómo has logrado comer 3, 4 veces al día desde los 16, 17 años hasta hoy? ¿En cuántas pegas, trabajos, trabajitos has tenido? He trabajado repartiendo. ¿En qué te has ganado el pan, digamos? Trabajé repartiendo revistas, trabajé en un local haciendo aseo y de nochero, trabajé en un restaurante de comida mexicana, el único que había, el que estaba en la portada de Vitacura, que ya no existe, el mexicano, que me se acuerdo, llama. sí, pues. Trabajé ahí de ayudante de cocina. Sí. Trabajé 10 años en una empresa de ingeniería electrónica, fue mi trabajo más largo. Después salté a trabajar por 5 años porque me encontré con un amigo que resultó ser el alcalde designado por Elwin para armar la comuna del Bosque, y me encontré con él un día en un centro comercial y me dice: pero tú soy súper empeñoso, ándate a trabajar conmigo. Y me fui a trabajar con las organizaciones sociales en la comuna del Bosque. Fue una experiencia muy linda, organizando, ayudando a las organizaciones sociales. Estaba a cargo de un territorio dentro de la comuna. Trabajé ahí 5 años. Trabajé después en el Ministerio de Bienes Nacionales un par de años. Y hoy día, desde hace 3 años, estoy dedicado de manera exclusiva al móvil. ¿Y financiado por este movimiento? ¿Cómo comes? ¿Cómo pagas el arriendo? ¿Cómo funciona, digamos? Yo hoy día tengo un aporte que me hace el móvil de alrededor de 450.000 pesos. Ya. Y más, además yo tengo una pensión por haber sido víctima de la tortura de 150, y con eso yo vivo. Yo vivo con 500.000 pesos, y muchos de esos 500.000 pesos los gasto en el móvil. O sea, sí, claro, en ir a Valparaíso, al Congreso. ¿Estás viviendo en Santiago Centro? Al lado de la sede del móvil. Ok. Cuéntanos, y no por morbosidad, sino que por historia. Los pueblos no tienen memoria, comillas, y las nuevas generaciones tampoco, y no se interesan muchas veces. Tú fuiste torturado, masacrado, detenido, y etcétera. Esa noche, ¿qué pasó? ¿Estabas en tu casa, ibas en la calle y te tomaron y te llevaron y te apalearon? ¿Qué pasó? No, la primera vez que fui detenido, y ahí hubo un par de puñetazos y un par de patadas, fue en el funeral de una persona del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en el cementerio general. A la salida hubo disturbios, un enfrentamiento con policía de civil, de carabineros, que se había infiltrado en nuestra... Y alguien le vio a alguien la placa o la pistola y se armó una mocha con ellos. Era muy violenta esa época. Sí. Y ahí fue detenido a la salida del cementerio, y ahí me fichó la CNI. Y la segunda detención, más relevante, yo estuve detenido varias veces en distintos desórdenes contra la dictadura, fue en una toma de la UNICEF. Fuimos con alrededor de 400 niños para exigirle al organismo de Naciones Unidas, que está a cargo de los temas de la infancia, mayor preocupación por los derechos de la infancia de los niños, porque en los allanamientos de las poblaciones, en la represión a las protestas, murieron muchos niños durante la época de las protestas, y fuimos a reclamarle que el organismo de Naciones Unidas se preocupara de los derechos humanos de los niños. A la salida de esa toma de la UNICEF, fui detenido y trasladado a la 19 comisaría, y allí en los calabozos llegó un equipo de la CNI que me patearon hasta que se les dio gana, me desnudaron y me aplicaron corriente eléctrica en varias partes del cuerpo, entre ellos los testículos. Sí, claro. ¿Y estuviste en esa situación? Y después de eso me tuvieron 5 días en el cuartel central de investigaciones, y fui relegado a Melinca, una localidad que está, el archipiélago de la Guaiteca, que está después de Chiloé. Ah, claro. 90 días. En la isla. ¿Y cómo transcurrieron esos 90 días? ¿Y con quiénes? ¿Qué ocurrió ahí en esos 3 meses? Estábamos conversando con gente de mi equipo sobre el tema de la relegación. La relegación consistía en que te tomaban, y por 90 días un decreto del Ministerio del Interior te obligaba a estar en un lugar determinado, y habitualmente eran zonas extremas del país, claro, zona norte o zona sur. ¿Y qué hiciste 90 días ahí? Y ahí te dejaban en la comisaría, te tomaban los datos, y el comisario de turno, que era un sargento, un suboficial, te decía: ya tiene que venir a firmar 4 veces al día para asegurarse que tú no te fueras de la isla. Claro. Ahí no había cómo irse, tendría que haber nadado 4 horas. ¿A dónde y cómo? Por lo menos. Y te dejaban en la plaza. Y la semana pasada hablé con la familia que me recibió. Y allí pasó un señor, un anciano, un abuelito, de apellido Ruiz, me acuerdo, y me dice: hola, ¿cómo estás? Bien. Este caballero resulta que había militado en la época de la dictadura en el Partido Comunista.
tenía cierta conciencia social y política, me llevó a su casa, bueno, y él consiguió que otro vecino me alojara con la promesa de que cuando me llegaran recursos yo pagaba la pensión, la alimentación y la cama donde estuve esos 90 días. ¿Y qué personaje conocido, persona conocida del pasado que podamos, de alguna manera, te tocó compartir en esos 90 días, 24 horas diarias? En la cercanía, en la vecindad, ahí en la situación. Junto conmigo fue detenido en esos días la exdiputada Fanny Poyarolo, y estuvo relegada al mismo tiempo que yo, pero no en Melinca, en otra localidad. Sí. Y bueno, pero aquí yo he conocido a todos los presidentes, a los últimos 4 o 5 presidentes. Conocí a Elwin, conocí a Lago en esta historia, conocí a Bachelet, a Piñera. He conocido a los actores principales de la política nacional en estos últimos... De hecho, yo empecé hace unas semanas a escribir mi biografía. La voy a publicar, yo creo, en un par de años. ¿Cómo se va a llamar? No he pensado en el nombre. Si no estuviera ya acuñada, la frase sería confieso que he vivido. Así que tengo una bronca con Neruda porque me robó el título. ¿A quién admiras, Rolando? ¿A quién admiro? En el mundo de hoy, así, ¿te es fácil? No suelo desarrollar empatías por alguien en particular. Me apasionan más las causas. Tengo una enorme admiración hoy día por aquellos que luchan por sus derechos y por los derechos de los demás. Por ejemplo, tengo una enorme simpatía por los grupos animalistas. De hecho, lo hemos pensado, si yo en 5 o 6 años más resolvemos todos los temas legales de protección, de igualdad ante la ley para los gays y las lesbianas, hemos pensado con alguna gente de mi equipo volcarnos hacia la protección de los animales. Son maravillosos los animales, los perros, los gatos. Tengo un gato precioso. ¿Cómo se llama el gato? Cato. Es nuevo. Cato. Se me murió mi gata que vivió conmigo 10 años. Y los perros, si tuviera patio hoy día, tendría una cachada de perros. He tenido muchos perros durante mi vida. Creo que los animales son maravillosos, son leales y creo que los hemos tratado muy mal. Y bueno, por cierto, trabajaría en los temas medioambientales. Creo que en Chile hay un déficit enorme, que tenemos una calidad de vida desastrosa, que estamos deteriorando de manera muy acelerada nuestro patrimonio natural y hay que trabajar firmemente. En sociedad con San Isidro, que Dios me perdone, porque estamos en una sequía dramática y monumental. Consecuencia del calentamiento global, entre otras. Absolutamente. ¿En algún momento en tu vida, entre los 15 y los 54, te has enamorado por casualidad? ¿Le has echado el ojo a una mujer? Sí, por cierto. Sí, Cuando el año 75 me vine, el 75 cuando llego a Santiago, llego a vivir en ese campamento con mi mamá, en esa Mediagua, y ahí había una chica, Graciela se llamaba, y estuve súper enamorado. De hecho, me cambié de colegio, yo estaba en un colegio en Valledor Sur, y me vine al centro de Santiago, al Liceo Cervantes, cerca de acá, porque me vine detrás de esa polola, entre comillas. ¿Y qué tal? ¿Era morena, rubia? Morena, una morena muy guapa y hubo ahí morena curvilínea, fenomenal. Un pololeo muy entretenido. Y después en la nocturna, cuando estaba estudiando de noche, también tuve ahí un pololeo con otra chica que duró un año aproximadamente. Pero siempre esas relaciones que fueron bonitas, fueron parte de mi historia, no me dejaban plenamente satisfecho. Siempre había ahí algo que faltaba. Claro. En algún momento trataste de revertir tu situación, tu condición sexual y tratar de ir a un psicólogo. Cuando tuve convicción de que era homosexual, decidí no engañar a nadie. Y por lo tanto, el año debe haber sido el 88, hablé con un psicólogo, Insunza, que era de la familia Insunza, de los comunistas, un psiquiatra, y él me dijo, mira, que hay 2 alternativas, esto lo combate o lo asume de buena manera. Y por lo tanto, y ahí en ese momento yo dije... no tomé una solución, sino que hice lo que te decía, agarré la mochila, me la eché a la espalda y partí a pelear contra la dictadura y no me preocupé mucho. Hoy en día, y de un tiempo a esta parte, Rolando, cuando tú andas por la calle, ¿sientes que la condición de homosexualidad en nuestra sociedad, que es tan particular y tan, digamos, peladora e hipocritona, para decirlo en liviano, sientes una aceptación, sientes que ya pasó y que... ¿Da igual? Yo creo, Tomás, que la pelea cultural, el sentido común mayoritario cambió radicalmente. Y yo lo veo cada día. Hoy día andaba grabando con otro programa en un auto, en un descapotable, el descapotable se llama. Andábamos grabando en el centro, recorrimos varios lugares y durante el trayecto se acercó mucha gente a saludarme, a felicitarme. Y eso me pasa con 10, 15 personas en el día. De repente pasa uno que me grita hueco tal por cual desde su auto y acelera. Y yo soy el maricón.
Entonces, pero en general yo siento que hay un cambio enorme. De hecho, hay muchos parlamentarios de derecha que se han opuesto ferozmente a nuestros derechos, que nos han dicho en algún momento, me lo han dicho personalmente, mira, ¿sabes qué? Mi hijo me dijeron al almuerzo, ¿sabes qué, papá? Pégate la cachada. Si esto no es tema. Claro. ¿Por qué te oponía a que la gente tenga la posibilidad, por ejemplo, de casarse o de adoptar hijos, de ser feliz? ¿Cuál es tu problema? Y eso le ha hecho mucha fuerza a esos parlamentarios que se oponen a reconocer igualdad ante la ley. Rolando, tuvimos algunas semanas en el Caracara de siempre, 12 del día, Red Televisión por años, tuvimos al Pastor Soto. Y en algún momento de la conversación, ¿con quién tú has boxeado? Porque yo no sé si conversan, pero por lo menos boxean, es lo que de pronto se ve en pantalla en la televisión. Quise conversar con el señor Soto. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de conversar una hora y en algún momento dijo un par de cosas que yo me fui de espalda. He oído mucho en 19 años de conversación en Red Televisión, pero realmente me sorprendió. Voy a tratar de ser muy literal, está grabado, un canal de televisión es su archivo. Sí, claro. Y por lo tanto, trataré de ser textual. Dijo algo así como que tú habías participado en los Estados Unidos en un congreso de homosexuales que de una u otra manera amparaba y empujaba, propiciaba las actividades y las actitudes pederastas. Sí, lo he escuchado. ¿Has oído eso que él dice? Sí, ha dicho eso. ¿De qué congreso se trata? Ha dicho que tenemos vínculo a pornografía desde la página del móvil. Bueno, y él sacó un par de carteles que los mostró acá, ¿no es cierto?, en que una organización con unos estadounidenses, europeos algunos, que son pro abuso de niños. Yo estuve en el año 95, creo que fue, en un congreso internacional de la ILGA, que es la International Lesbian and Gay Association, que es como la Naciones Unidas de los gays, de las organizaciones de gays y lesbianas. ¿Qué monos pintados tú ahí, digamos? No, yo fui representando a la organización y a Chile a un congreso internacional para ver los temas de la agenda, el tema del matrimonio, la despenalización de la sodomía, cómo se era perseguido los homosexuales en muchas partes del mundo, y había gente de África, de Asia, de todo el mundo. Y en ese congreso hubo, entre otras cosas, se discutió la expulsión de un grupo que promovía... no era exactamente la pedofilia, pero tenía un rango de edad muy bajo, lo que ellos planteaban, y eso se discutió y se rechazó que ellos participaran en la ILGA. Esa fue toda la discusión. Que ellos participaran en este congreso. Exacto. ¿A alguien le cupo alguna duda que no debían participar en ese congreso ni en ninguno? No, porque efectivamente lo que ellos planteaban era una edad de consentimiento sexual que a todos los que estábamos ahí nos parecía que no correspondía. Ellos planteaban una edad, qué sé yo. Muy baja. No, estoy hablando de 15, 14 años. De esa edad, no me acuerdo exactamente cuál era la edad. Y eso fue una discusión muy fuerte que hubo básicamente entre el movimiento norteamericano de gays y lesbianas y el movimiento europeo de gays y lesbianas. Donde nosotros, en alguna medida, los movimientos latinoamericanos que veníamos recién emergiendo, tomamos más bien palco de esa discusión. Era una discusión, nosotros estábamos aquí peleando por despenalizar la sodomía, era delito, y por lo tanto esa era una discusión que estaba muy lejana de nuestros parámetros y de nuestro horizonte. Ok, ¿y tú estabas de acuerdo, imagino yo, sí, me sumo a la mayoría, en que era plantearlo es una barbaridad? Claro que sí, pues. Okay, ¿y por qué puede el Pastor Soto llegar y decir públicamente aquí, ¿no es cierto?, con miles de espectadores en todo Chile, que tú eras pro? Porque el Pastor Soto es peculiar, porque el Pastor Soto miente, tergiversa, con tal de colocarse a la cabeza de los energúmenos religiosos y además él está intentando construir su iglesia, su feligresía. Y bueno, ¿y cómo lo consigue? A través de un discurso radicalizado, de un discurso mesiánico, de un discurso totalitario. Entonces, dice esa y otras brutalidades. Ha tratado a la presidenta de la nación de asesina. Entonces, claro, ¿qué queda para un pinche dirigente social como yo? Entonces, y él inteligente en alguna medida, oportunistamente inteligente, cuando él entiende que usando un lenguaje muy violento, muy virulento, muy radical en contra de los homosexuales, eso le asegura automáticamente pantalla en los medios de comunicación. Esa es su estrategia. Cuando tú vas al Congreso, y vas bastante seguido, sí, al Congreso Nacional, ¿con qué te encuentras? ¿Qué pasa en unos y en otros? ¿Hay recepción? ¿Hay oídos para ti? ¿Es una actitud políticamente correcta la que tú recibes en la izquierda, en la derecha, en la centro, no sé cuánto y no sé qué? ¿O qué pasa contigo allá? En primer lugar, quiero decir que la homofobia o el rechazo a los homosexuales es transversal
ideológicamente hablando. Aquí no es que la izquierda sea más proactiva. Es transversal. Es transversal, en primer lugar. Así como la aceptación es transversal. Así como la aceptación es transversal. Entonces, es bueno que lo aclare, porque de pronto veía que los momios, comillas, de antaño... No, hay de todo en los dos sectores. Ya. Y bueno, y pasamos desde la primera vez que nosotros fuimos al Congreso, fue hace 20 años atrás. El diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, se espantó, estaba indignado y gritaba por los pasillos del Congreso: ¿cómo es posible que inviten a los homosexuales, a estos degenerados, al Congreso Nacional? Pasamos de eso a el estadio que vimos el otro día cuando se aprobó la ley de unión civil, donde parlamentarios de izquierda a derecha celebraban con nosotros, con un champañazo, en el hall de la Cámara de Diputados, la aprobación de una ley que reconoce por primera vez la familia homoparental. Entonces, y hay gente como transversalmente más cercana a este tema, alguna más lejana. Por cierto, hay un núcleo duro que está encabezado por la UDI y parte importante de Renovación Nacional, que han hecho lo posible y lo imposible por evitar, primero, que se legisle, y segundo, cuando los proyectos ya están en el Congreso, por boicotear, por atrasar, por evitar que esa legislación vea la luz. Entonces, pero en el Congreso probablemente hay muchos que no nos quieren y que no me quieren, porque además yo soy muy directo, pero hay muchos, muchísimos, que nos respetan mucho. Porque no hemos ganado un espacio. En algún momento tú declaraste, tengo aquí 20 páginas, un poco de tu trayectoria sintéticamente, tú declaraste que te habría gustado estar cara a cara de pronto con el general Pinochet y haber participado en todos los atentados posibles para erradicarlo de este planeta, un poco en el sentido de tus palabras y de los conceptos. ¿Cuál es exactamente, cuál es tu mensaje? ¿Cuál fue tu mensaje? Mi mensaje es que... Y en la perspectiva del tiempo, ¿qué ha pasado? Sí, claro. No, mi mensaje tiene que ver con que es tremendamente legítimo, es lícito y es un deber incluso moral que en el contexto de una dictadura feroz que viola brutalmente, sea de izquierda o de derecha, que viola ferozmente los derechos humanos de su población, que usa al Estado para formas de terrorismo impulsadas, financiadas, promovidas desde el Estado, existe el legítimo derecho de ese pueblo y de sus organizaciones políticas a rebelarse contra el tirano y si es necesario, a justiciar al tirano. Ese es solo el sentido de mi palabra. No es que yo ande predicando la violencia. Si tú te fijas, las marchas de los homosexuales, que son multitudinarias, 50.000, 70.000, 80.000 personas las últimas marchas, son absolutamente pacíficas. No se rompe un solo jardín, no se rompe una sola ampolleta, no se rompe un solo letrero. Somos pacifistas por naturaleza, pero en el contexto de la dictadura era legítimo y tremendamente legítimo la posibilidad de ajusticiar al criminal, porque si alguien hubiese podido ajusticiar a Hitler en el momento adecuado, cuando se tomó, él llegó al poder por la vía democrática, sí, claro, pero se transformó en una bestia feroz que estaba generando matanzas y persecuciones espantosas que están en la historia negra de la humanidad. ¿Alguien reprocharía si uno de sus generales le hubiese complotado contra él y lo hubiese asesinado? Ese general seguramente tendría estatua a lo largo y ancho del mundo, porque habríamos evitado millones de víctimas. Bueno, cuando nosotros usábamos la violencia en contra del régimen y sus aparatos represivos, lo que estábamos haciendo es colocar una barrera de defensa y protección. Un solo dato: cuando yo militaba en la Jota y en la Pincoya vivía, solo para cuando sacó Pinochet 18.000 hombres a la calle, al ejército, como fuerzas de ocupación de su propio pueblo, solo en la Pincoya murieron asesinadas por balas militares 7 personas. La mayoría, el 100% eran pobladores. Tengo el caso de una amiga que estaba en su casa, sentada en el Bosque 1, en el living de su casa, empezó la balacera, ella se para porque se asusta ver a sus niños que estaban en el dormitorio en la parte de atrás, se para y una bala de un fusil M16 le revienta la cabeza. Marta Cano se llama ella, y yo ayudé a criar a esos hijos. Eso era lo que pasaba. En ese contexto, que alguien me diga que no se justificaba el tiranicidio. Rolando, ¿cuáles son tus pesadillas? ¿Despierto o durmiendo? ¿Eres un hombre de pesadilla? No tengo pesadillas. ¿Sí? No, soy un hombre plenamente feliz. Plenamente feliz, ¿eh? Sí, Tenemos pocos invitados, hemos tenido pocos invitados, en más de 1000, en tanta historia del cara a cara, que han dicho en este sillón:
soy un hombre o una mujer completamente feliz. Me llama la atención. A mí me apasiona lo que hago. Creo que soy lamentablemente creo que soy uno de los pocos chilenos que está haciendo lo que realmente le gusta las 24 horas del día. Soy feliz en la labor que me ha tocado hacer. Aquí, cuando trabajé en el bosque, cuando trabajé en otros lugares, he vivido a concho esa experiencia, he aprendido de cada una de ellas y por lo tanto me siento plenamente realizado. Además, me ha tocado ser un testigo privilegiado de la historia de Chile. Viví el quiebre de la democracia, la dictadura y sus consecuencias, vi la transición democrática, vi la construcción de movimientos sociales inéditos en Chile, como de la que soy protagonista, como el movimiento de diversidad sexual, y creo que yo no cambiaría el momento histórico en que me tocó nacer y vivir. Muy interesante y sorprendente todo aquello que nos cuentas, Rolando. Muy impresionante. Vamos a ir a una pausa, pero antes, las manos también muestran señales de envejecimiento. El procedimiento de lipoinyección con células madre de VitaClinic otorga resultados tan satisfactorios, puesto que utilizando las últimas novedades en tratamientos estéticos, es capaz de devolverle a sus manos esa apariencia tersa y juvenil que han ido perdiendo con el pasar del tiempo. Contáctanos al 02 28 28 4400. Repito, 02 28 28 4400 o a través de www.vitaclinic.cl para conocer más respecto a este y otros tratamientos con células madre para belleza y rejuvenecimiento. www.vitaclinic.cl, absolutamente a su disposición. Vamos a una pausa, estamos en el Cara a Cara. Cuando Cara a Cara continúe. Que la población homosexual, y aquí incluyo gay, lesbiana, trans, va entre un 7 y un 10% de la población total. Y dejamos los comerciales atrás, estamos siempre en el Cara a Cara. Por cierto, domingo 12 del día estamos en la conversa interesantísima, veraz, franca, con Rolando Jiménez. Vamos a ir conversando con él, pero antes, chiquillos, chiquillas, Baumex, la gran cadena de tiendas de joyas que tiene más de 15 locales maravillosos, luminosos, con joyas para todo gusto, claro, en los grandes malls del país. Tiene además para ustedes, emprendedores jóvenes y no tan jóvenes, un gran local en Monjitas 879, Baumex, un local para emprendedores con joyas, por ejemplo, brasileras, mexicanas, italianas, de 5, 8, 10, 15, 20 mil pesos para que ustedes inicien una actividad distinta. Baumex está también con los emprendedores, con los nuevos emprendedores en Chile. www.baumex.cl. Sigamos con la conversa con el presidente de Móvil, Rolando Jiménez. Rolando, ¿existe un empadronamiento, una cierta cuantificación de la comunidad, podemos decirlo así tal vez, de la comunidad gay en Chile? ¿Existen esos números? ¿Qué se sabe? Porque uno de repente ve, oye, escucha, lee, en fin, que salió del closet, que esto, que por aquí, por allá. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los números, Rolando? Mira, los números que se manejan a nivel nacional son los logaritmos que se manejan a nivel internacional. Y encuestas, estadísticas hechas en otras partes del mundo, fundamentalmente en Europa, señalan que la población homosexual, y aquí incluyo gay, lesbiana, trans, va entre un 7 y un 10% de la población total. Por lo tanto, esa cifra se traslada a Chile y se supone que entre un 7 y un 10% de los chilenos y las chilenas tienen una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. La única cifra dura que tenemos aquí en Chile fue la que arrojó el censo el año antepasado, donde 35.000 personas reconocieron vivir con una pareja del mismo sexo, ser convivientes. Ese es el único dato duro. Ya hemos conversado con el ministro Entre el 7 y el 10%. De la población, correcto. Es un número importante. Sí, claro. Es un número importante. Somos 17 millones de chilenos, más o menos, es 1.700.000 personas. Exacto. Es casi increíble, ¿ah? No, es más o menos la cifra que se supone. De hecho, si tú miras, nosotros en este año movilizamos alrededor de 230.000 personas con las distintas marchas que hicimos durante el año. Ahora, dime una cosa, Rolando, y a estas marchas que ustedes han convocado, ¿asisten quienes están dentro de esta comunidad, dentro de esta población, dentro de este porcentaje? Sí. ¿O va gente también a apoyar vuestra causa en relación a la diversidad, en relación a la aceptación de unos y otros en una sociedad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estas marchas partieron con 15 personas. Sí, me acuerdo. Con 15 personas y éramos con máscara. La primera vez que yo marché con una máscara. ¿Cuándo fue la primera marcha? En 1993, 94. Ha corrido harta agua por los puentes.
y hoy día son 50.000, 60.000, 80.000 personas. Y el cambio cultural ha hecho que en Chile cada vez más gente no gay, no lesbiana, no transexual se suma a las manifestaciones nuestras. Es gente que está por la libertad, que está por el respeto, que está en contra de la discriminación, y se suma gente de todas las clases sociales, de todos los sectores ideológicos, y eso da cuenta del cambio cultural que hemos provocado en la sociedad chilena en los últimos 23 años. Así que cada vez más contento de la aceptación y del sentido común mayoritario que rechaza la discriminación basada en la orientación sexual de las personas. Sí, lo conversábamos fuera de cámara en alguna oportunidad, Rolando. Tú eres el presidente de este movimiento. Tú tienes rivales, adversarios en el mejor sentido de la palabra, personas que piensan, eventual líderes que piensan que tú podrías hacerlo mejor, que ellos podrían hacerlo mejor. Hay apartados, hay distintos grupos, partidos, cédulas. Por cierto, la población de minoría sexual, y por eso nosotros hablamos de población de diversidad sexual, no de comunidad, porque la comunidad comparten una serie de cuestiones que no necesariamente tú compartes por el solo hecho de ser homosexual. O sea que hay homosexuales de derecha, de centro, de izquierda, están los que le interesa la organización, a los que no le interesa, que son la gran mayoría. A nosotros nos pasa lo mismo con los estudiantes. Participa el 0,1% de nuestra gente, participa en organizaciones. A los estudiantes, a los mapuches, a las mujeres les pasa lo mismo en sus organizaciones propias. Entonces, y por cierto, hay distintas estrategias, hay distintas tácticas, hay distintos acercamientos de cómo hacer para avanzar en los temas de la diversidad sexual. Ahora, en la agenda gruesa, estamos todos de acuerdo y trabajamos todos conjuntos, y nos encontramos en el Congreso, nos encontramos en las discusiones con los partidos políticos, nos encontramos en la calle, en las manifestaciones. Por lo tanto, son legítimas diferencias estratégicas, son distintos liderazgos, unos centrados en unas cosas, otros centrados en otras. En esta agenda tan brutal que hemos vivido en las últimas semanas, tu pensamiento, por ejemplo, de los acontecimientos de Penta y Cabal, el tema del hijo de la presidenta, la baja en la encuesta de la presidenta. ¿Qué piensas tú y qué piensa el movimiento, y no comunidad, el movimiento que tú encabezas, frente a estas situaciones feroces y transversales que estamos viviendo los chilenos, con un índice de credibilidad con respecto a las autoridades, a los políticos, a los partidos políticos, absolutamente desmedrado y realmente con una disminución salvaje? ¿Cuál es vuestro pensamiento como comunidad, como población? Bueno, sin ninguna duda estamos ante la presencia de una degradación de lo político feroz. Y eso tiene que ver con el marco institucional que tenemos. Nosotros creemos que aquí la madre de todas las batallas está en que los chilenos y las chilenas seamos capaces de ponernos de acuerdo y constituir una asamblea constituyente que nos permita elaborar una nueva constitución, un nuevo trato entre los chilenos, donde, por ejemplo, el tema del dinero y la política corran por los carriles que tienen que correr, donde el rol del Estado en la economía, el rol del Estado en las libertades individuales, el rol del Estado en el tema medioambiental. Porque, por ejemplo, nosotros exportamos materias primas y le compramos cañería de cobre a los chinos. Damos la vuelta entera. Damos la vuelta entera. Bueno, hay que buscar un modelo de desarrollo que además permita potenciar las regiones. En las regiones quedan los hoyos, queda la contaminación, y el centralismo de Santiago se come los beneficios de las exportaciones, por ejemplo. Entonces, todo eso es posible regularlo en esta nueva discusión que tenemos que dar para un marco regulatorio que en la máxima instancia, la Constitución, sea hecha de verdad entre todos los chilenos. Hay que recordar que tenemos la Constitución del dictador. O sea, yo no me salgo de esa lógica. Está claro. Rolando, pero eso que tú dices, y con mucha razón, y con mucho acierto, y mucha asertividad, digamos, es algo que es lógico, es de sentido común la regionalización, es de sentido común que la política y los negocios no pueden cruzarse por ningún motivo. ¿Qué diablo ha pasado en los últimos 40 años que ahora está todo confundido? Resulta que no teníamos un protocolo para que los políticos no se pasen para allá y los que manejan los grupos económicos, ¿no es cierto?, no se crucen para acá. Resulta que ahora hay que reglamentarlo a estas alturas de la vida. O sea, 2015, otoño, comienzo de otoño, las próximas semanas, a estas alturas vamos a decir, bueno, hay que establecer un protocolo. Bueno, ¿y qué ha pasado en un siglo para atrás? Lo que pasó es que a la que te criaste nomás. Lo que pasó es que hubo una dictadura que borró el Parlamento, desapareció los partidos políticos, desapareció la transparencia, desaparecieron los medios de comunicación, y allí, por ejemplo, si tú recuerdas, se hizo una privatización enorme de las empresas del Estado, se regalaron a precio de huevo. Eso generó un vínculo ya nefasto, porque los que recibieron esa dádiva del dictador, bueno, fueron construyendo un poder económico que después fue permeando la política, y allí se fue corrompiendo la relación entre la empresa, y yo no soy antiempresa. Yo creo que tiene que haber una economía mixta, empresa
de la empresa privada y el Estado proveyendo determinadas cuestiones que a la empresa no le interesa proveer. Entonces, en ese contexto, aquí lo que ha habido es que la institucionalidad hizo crisis, está haciendo agua por todos lados. Por eso es necesario que repensemos el rol de los partidos políticos, más transparencia, más igualdad al interior. ¿Cuántas mujeres participan y tienen representación en los directorios de las empresas o en los partidos políticos, en el Senado o en la Cámara de Diputados? Están subrepresentadas y son el 50% de la población. ¿Cómo no hacemos cargo del tema de los territorios donde hay poblaciones importantes de pueblos originarios? Bueno, pensar grado de autonomía como el que tiene el Estatuto Español, ¿no sería posible pensarlo en Chile también para los pueblos originarios? O sea, es posible, pero eso se logra solo si la democracia funciona. Y si la democracia está capturada por unos pocos que son de izquierda, centro y derechas, aquí están todos metidos en el mismo saco. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué piensas tú de la última encuesta de DIMARC de hace algunas semanas atrás, 3, 4 semanas atrás, en que se dice que el 70%, aproximadamente 68, 72% de los chilenos no le cree a la señora presidenta en relación a que ella no sabía nada del tema de su hijo Sebastián Daul? ¿Tú piensas, tú estás en esos 72% o estás en esta minoría del 25 y fracción que dice no, yo le creo, ella nunca supo nada? ¿Qué piensas tú de algo tan puntual y tan grave? A ver, yo creo que no necesariamente la presidenta sabía los negocios específicamente en qué estaba su hijo, pero yo creo que lo que faltó es rayar la cancha al momento de que viene un pariente mío a trabajar al gobierno. Aquí hay que separar tajantemente el negocio particular y privado en el que yo estaba hasta hace 2 días atrás con el rol que vengo a cumplir como funcionario público. Creo que esos límites... O sea, tú piensas que el límite tendría que haberse puesto desde el comienzo. Exacto. Usted viene para acá, pero stop. Y porque incluso si tú miras las declaraciones de intereses de los parlamentarios, no son claras. Entonces aquí hay un déficit de transparencia que es muy previo a esta situación en particular. Es previo a Cabal, es previo a Soquimich, a Penta. Sí, no. Y por lo tanto, Ana vio, o sea, cuando un tribunal de la República condena a clases de ética, por así decirlo, a una empresa que se confabuló, que conspiró para ponerle los mismos precios a los medicamentos de 3 grandes cadenas de farmacia, algo está pasando, algo está mal. Sí, claro, evidentemente. Rolando, volviendo al tema de la gran agrupación que tú diriges, ¿qué pasa con las lesbianas en Chile? Porque cuando se habla de gay, ¿no es cierto? No hablábamos de comunidad, sino que tú lo denominas. Recuérdame de nuevo cómo lo englobas. La población, no. La diversidad sexual. Ok, pero ¿qué pasa con las lesbianas? ¿Qué mundo tienen? ¿Cómo se agrupan? ¿Cuán disimuladas o cuán presentes van estando en la sociedad de hoy? De pronto es más difícil darse cuenta en la calle quién es, quién no. ¿En qué mundo están ellas? Mira, en el mundo de las mujeres homosexuales o de las lesbianas, que es el nombre que se usa más cotidianamente, es un mundo, por cierto, más invisible que el de los varones. Es más invisible. De los varones homosexuales. ¿Existe un Rolando Jiménez mujer del mundo de las lesbianas? No, sí. Sería difícil que yo lo señalara, porque no me aparece un nombre en este momento. Pero eventualmente puede haber allí alguien. Nosotros hemos intentado desde el móvil constituir liderazgos lésbicos de mujeres y ha sido complicado, y tiene que ver también porque los gays, las lesbianas somos hijos de esta cultura, y en esta cultura la primacía del hombre, del varón, de lo masculino, del patriarca, es feroz, y eso también se cuela a la cultura de los gays, las lesbianas y los trans. O sea, hay gente que toma los estereotipos respecto de lo que es masculino y de lo que es femenino y se apropia de ello. Y con las lesbianas nos pasa que cuesta mucho constituir liderazgo femenino, a pesar de que hacemos el esfuerzo cotidianamente, y hay un ejercicio mayor de empoderamiento de parte de las mujeres que aman a nuestras mujeres. Y en ese contexto nosotros estamos trabajando, pero ha sido un tráfico mucho más difícil, porque además social y culturalmente es más difícil, es más complejo para las mujeres participar en política, en organizaciones sociales o asumir liderazgos que implican cuestiones porque muchas mujeres lesbianas, por ejemplo, con hijos, que quisieran tener un liderazgo en esto, bueno, tienen que hacerse cargo de sus hijos, que no tienen las ventajas que tengo yo, que no tengo hijos, por ejemplo, y puedo dedicarle las 24 horas del día al móvil. Ejemplos como el de Ricky Martin, por todos conocidos, que tiene hijos, que adoptó hijos y que tuvo su pareja
pareja y ahora no está con la pareja y está con los hijos y los hijos viajan. ¿Qué piensas tú de ese mundo? De los gay o lesbianas que adoptan hijos, que se quedan con hijos, que necesitan tener hijos, que quieren armar una familia. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu punto de vista, yo diría Rolando? que al interior de la población de diversidad sexual hay gente que quiere y otra que no quiere tener hijos. Por ejemplo, a mí no me interesa tener hijos. Creo que es una responsabilidad tan grande que me sentiría agobiado con ella. ¿En algún momento de tu vida, tu adolescencia, tu preadultez, tú dijiste me gustaría tener un cabro a mi lado? Lo pensé, pero cuando me metí en la pelea contra la dictadura y después en el movimiento homosexual, lo descarté porque tengo una agenda distinta. Mis intereses van por otro lado. Y como te digo, además, yo creo que hay que ser muy valiente para, por ejemplo, adoptar un niño o una niña. Hay que tener una capacidad enorme de amor y una capacidad enorme de lidiar con otro ser humano, que es complejísimo. Sí, claro. Entonces, y respecto a tu pregunta, el fondo de tu pregunta, yo creo que los gays y las lesbianas pueden ser muy buenos padres o muy malos padres, igual que el resto de la población. Y hay gente que lo está haciendo muy bien, y las familias homoparentales, las familias de gays y lesbianas con hijos, son un dato de la realidad. Yo conozco decenas de gays, de lesbianas con hijos que están plenamente incorporados en su barrio, en el colegio, van las dos como apoderados, los dos como apoderados, y en general este mito que se dice, mira, finalmente la última excusa para negarnos ese derecho, dice la gente que nos niega ese derecho, mira, es que finalmente el niño lo va a pasar mal porque va a sufrir bullying en el colegio porque tiene dos papás o dos mamás. Bueno, de todos los casos que conozco, hay poquísimos, muy pocos, me sobran dedos de esta mano, para señalar que hubo bullying porque tenían dos papás o dos mamás. Y generalmente ese bullying viene de personas extremistas, desde el punto de vista religioso, o de instituciones de carácter religioso educacionales. Sí, sí. Rolando, ¿cómo le va a los gays, a las lesbianas en el mundo del trabajo, en el mundo de la competición, en el mundo de la selva, desde el punto de vista de acceso al trabajo? La aspiración a que les vaya mejor como pyme, como empleado en una empresa, en términos de subir, ¿no es cierto?, en términos de la cadena de progreso dentro de la empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo les va en general? ¿Hay estudios sobre eso? ¿Hay rechazo todavía? Yo creo que hay un antes y un después. Hace 20 años, 30 años atrás, cuando... Subir el organigrama de la empresa. Los gays y las lesbianas se exigían a sí mismos mucho más que el resto de los trabajadores. Se exigían a sí mismos. A sí mismos, porque siempre estaba la amenaza que se supiera que eran homosexuales y que fueran juzgados por eso, que fueran lesbianas. Y por lo tanto, hostilizaban su pega, complicado. No había censo. Si te descubrían hace 20, 30 años que era homosexual, entre un homosexual y un heterosexual, para el mismo cargo, aunque tuvieran los dos la misma competencia, siempre se iba a privilegiar al heterosexual. Con esto pasa un poco lo que pasa con las mujeres. A igual capacidad, entre un hombre y una mujer, el empresario en general va a tirar por el hombre. Entonces, a nosotros nos pasó lo mismo. Eso está cambiando. Y hoy día, además, las empresas se están haciendo cargo de que la diversidad, de que la inclusión son valores que son fundamentales al interior de la empresa, y por lo tanto la están valorando, están haciendo políticas públicas, políticas internas de la empresa. Por ejemplo, Anglo American firmó un acuerdo colectivo, un convenio colectivo donde se reconocen a los convivientes del mismo sexo los mismos derechos que al resto de las personas heterosexuales casadas. Entonces hay un avance, ¿ya? Y en general no hay ninguna otra diferencia. Hay un sector, sí, de la población de diversidad sexual, que son la población transgénero, que tiene imposibilidad absoluta de llegar al trabajo, de montar una microempresa, de estudiar siquiera, porque va por la vida con una identidad de género distinta a lo que dice su carnet de identidad. Y estamos peleando por eso. Hay una ley de identidad de género que estamos tratando de sacar adelante en el Congreso Nacional para que eso sea un trámite administrativo. A mí y a ti nos cuesta sacar el carnet 7.000 pesos. A una persona trans, masculina o femenina, le cuesta 2 millones de pesos o 3 millones de pesos, dependiendo de cuánto le cobre el abogado, y un trámite que dura 1 año y medio, 2 años como término promedio. No tenía la eso es una idea. locura. Y hay gente que va por la vida fisurada, quebrada en su imagen, en su identidad, porque su identidad legal dice una cosa, pero él siente o ella siente que es otra cosa, y reivindica, por cierto, ese derecho a la identidad con la que se siente más cómodo, más cómoda. Entonces, ahí hay un drama, porque eso te evita, impide que tú estudies, que tú trabajes, que tú puedas formar una empresa, que tus familias te echen a la calle. Yo el otro día estuve con la Municipalidad de Santiago sacando a una persona trans, como de 67 años, 80 años, que estaba en la calle, en un colchón tirada en mata con Portugal. Llevaba ahí varios días, tenía una grave enfermedad, logramos colocarla en una hospedería y estaba tirada. Y estaba en la calle porque era la única forma que pidiendo plata podía comer.
Qué salvaje, qué brutal. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la población extranjera. ¿En algún momento, Rolando, te han dado ganas de mandar al diablo la organización, el mundo que tú encabezas, el movimiento que tú encabezas, y seguir tu camino, buscar tu camino, seguir un poco más solo y dejar que otros tengan sobre sus espaldas, ¿no es cierto?, el movimiento, los dimes y diretes, las peleas, los momentos difíciles, y un poco seguir un poco tu vida y salir de la primera fila? ¿Has tenido un poco...? O sea, el estar en la primera o la segunda fila nunca ha sido relevante para mí. Si he estado en la primera fila ha sido porque las necesidades del movimiento o de la pelea contra la dictadura en su momento así me llevaron a esa primera o segunda fila. Pero no he pensado en irme porque creo que todavía hay deuda. Lo que sí hemos pensado, y lo hemos conversado informalmente en el MOVIL con el grupo más duro, el más antiguo, que si logramos los próximos 5 años, ley de identidad de género, institucionalidad contra la discriminación, mejorar la ley antidiscriminatoria, matrimonio igualitario, adopción, hemos pensado cerrar el MOVIL. Cerrarlo, porque si cumplimos la agenda completa que tenemos, que son 6 o 7 o 8 temas, la resolvemos los próximos 4 o 5 años, las organizaciones deben ser una herramienta, no un fin en sí mismo. Y yo ahí estaría feliz de cerrar el negocio, por así decirlo, y dedicarme mi tiempo. Y hemos pensado en otras causas. Pero no nos iríamos para la casa, si es el drama. Claro, ¿otras causas como cuáles? No, por ejemplo, la causa de los animales. La causa animalista. Nos parece que aquí hay mucho que hacer, hay mucho cambio cultural que empujar, y yo sería el tipo más feliz con un terreno inmenso donde tuviera la mayor cantidad de perros rescatados, gatos, trabajando por eso. Yo creo que lo pasaría muy bien. Y creo que con la experiencia que hemos acumulado, el equipo que trabajamos, lo haríamos bien, entre paréntesis. Así que, pero no por cansancio, no porque la tarea me agobie, sino que porque cuando cumplamos una etapa, resolvamos la agenda total. Nunca se resuelve totalmente, pero ahí podría ser la posibilidad de decir, cerremos el MOVIL y que sea otra organización que apechugue. Claro, con otros temas, con otra agenda. Claro. Y en la organización actual del MOVIL, ¿hay chiquillos jóvenes, gente más joven, una generación, digamos, estoy hablando de los 25, 30 años? Sí, el más viejo soy yo. ¿No son puros veteranos, digamos? No, entre comillas, el más viejo soy yo. Y la mayoría de los voluntarios están entre los 18 y los 35. Y es el promedio de edad de los voluntarios y de la gente del MOVIL en su totalidad. Oye, Rolando, con mucho respeto, en el ambiente del Congreso, por ejemplo, el Congreso Nacional, en el ambiente de los ministerios, en el ambiente de las grandes empresas o empresas medianas, pero de reconocimiento público, hay mucho y cada vez más gay o lesbianas que se va sabiendo que tienen responsabilidades y qué sé yo, y que han salido del closet públicamente o en su ambiente laboral más notoriamente. No es que hayan más, siempre han estado. Lo que pasa es que hoy día están saliendo del closet. El otro día salía una deportista profesional del closet, Florencia se llama. Y me parece una tipa tremendamente violenta, porque uno de los mundos donde esto está atrasado es el mundo del deporte, para que vamos a hablar del fútbol. En general, la Fuerza Armada incluso está más adelante que los deportistas en estos temas. Pero sí, hay cada día más gente saliendo del closet, no siendo necesariamente esto un requisito para nada, porque si tú quieres, porque eso es parte de tu vida privada. Sí, obvio, entonces, lógico. Si tú haces bien tu pega. Yo me acuerdo cuando yo militaba en la Jota y asumí mi orientación sexual, me fui a ir con mi compañero y teníamos una pura cama y se hacían reuniones en la plena época de la clandestinidad en mi casa, y yo sentí que nunca tenía, que no tenía por qué explicarle que éramos pareja, que era parte de mi vida privada. Bueno, aquí el tema de decirlo o no, en el trabajo, en la familia incluso, con los amigos, en la universidad, es una decisión personalísima y que no debiera influir en nada. Y esto va a dejar de ser tema cuando la homofobia se muera. Claro. ¿Y qué pasa en el ejército? Porque de tanto en tiempo vienen controversia, que este señor lo sacaron del ejército porque se mostró, salió del closet, que sí, que no. Entonces algunos opinan que no puede ser, otros opinan da lo mismo, en la medida que cumple sus funciones. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? No, en las Fuerzas Armadas nosotros pensamos que iba a ser el último reducto de los conservadores de la homofobia. Y fíjate que no. Fíjate que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea modificaron de partida todo su reglamento interno. Lo que pasa con las Fuerzas Armadas en general y las policías también es que como son organismos jerarquizados, si yo escribo una ley que dice que está prohibida la discriminación por orientación sexual e identidad de género, esa ley tiene que cumplirla la institución armada disciplinadamente. Y por lo tanto, a pesar de que el 95% de los funcionarios del Ejército, una encuesta que me contó el mismo comandante jefe, el anterior,
decía que se oponían a tener compañeros de armas. 95% de los funcionarios del ejército. Hubo un general de ejército que recorrió todas las unidades militares diciendo, señores, se aprobó la ley antidiscriminatoria, cualquier actitud discriminatoria por orientación sexual está prohibida estrictamente en el ejército. Y eso pasó en la Marina, pasó en el ejército, o sea, en la Fuerza Aérea. Así que hay un cambio ahí. De hecho, se aprobó la Unión Civil. Van a haber en el primero, segundo año, no creo que mucho más, van a haber 2 funcionarios de la Armada, del Ejército, de la Marina, que están destacados fuera de Santiago, en regiones extremas, que firman una unión civil del mismo sexo, pareja del mismo sexo. Y van a tener que vivir en la población que el Ejército o la Marina le destinan a sus funcionarios. Entonces, las leyes también juegan un rol muy importante en la aceleración de procesos culturales. ¿Qué otras cosas más te interesan, Rolando, en los minutos que nos quedan? ¿Te interesa la música? ¿Qué tipo de música? ¿Te interesa la gastronomía? ¿Te interesa el arte, la pintura? ¿Qué otras cosas? Me gusta la música, la cocina. Me gusta cocinar. Dicen que soy muy bueno cocinando. Es que los mejores chefs del mundo son hombres. Además, trabajé un año aproximadamente en un restaurante de comida mexicana. Sé hacer comida china, de todo un poco. He ido aprendiendo de a poco. Aprendí mirando, nadie me enseñó a cocinar. Me gusta la música. Mi catarsis es, yo no fumo, casi no bebo. Y este fin de semana escuché música, y escucho música a todo chancho. Y escucho desde música clásica a todo volumen hasta Javier Solí. ¿Ya? Entonces de todo un poco. Del Festival de la Canción de hace pocas semanas, ¿qué te gustó y qué te cargó? Nada, no lo veo. No lo vea, pasa por el lado. Pasa por el lado. Nunca me llamó la atención el Festival de Viña, nunca lo he visto. Sí. ¿Alguna vez te ha tomado la farándula por alguna razón, desde algún ángulo, y te ha sacudido un poco? Me han pedido que participe en algunos programas de farándula, que haga algunos sketches, pero no. Soy muy fome para esas cosas yo. Sí. No sé si te pregunté en la primera mitad de la conversa hace unos minutos, ¿quiénes son los personajes que en Chile, a nivel público, tú dirías, los admiro, me parecen consecuentes, grandes, son un faro, son un referente, que sea un referente, en esta selva que vivimos? Mira, en la actualidad, algún personaje público no parece fácil. No encuentro ninguno. Hay gente con la que yo peleé contra la dictadura, como la médico psiquiatra Fanny Poyarolo, que era comunista. Ella me parece que es una tremenda persona. Andrés Elwin, demócrata cristiano. Hermano de don Patricio, para quienes todavía está vivo, él, un hombre muy mayor, está vivo. Es una persona honesta, decente. Del mundo político actual, tengo la mejor opinión de Sergio Vitar. Hemos tenido muchas diferencias, muchas peleas con él, pero creo que es un tipo honesto, transparente, que quiere lo mejor para Chile. ¿Y de la alianza tú nombrarías a alguien así un poco para ser más transversal? Sin ninguna duda, Andrés Chadwick. Carlos Larraín. O sea, Hernán Larraín. Hernán Larraín es un caballero, Chadwick una persona honesta, transparente. Yo no me he olvidado del rol de ellos en la dictadura, pero creo que a pesar de eso, y como yo no tengo odio, no tengo odiosidad respecto de ese periodo, sí tengo memoria, que es distinto. ¿Ya? Entonces, sí, Hernán Larraín, Andrés Chadwick, bueno, y el mismo rol que jugó el presidente Piñera, a pesar de la oposición feroz de su coalición de gobierno, y se la jugó por la ley antidiscriminatoria, se la jugó por la ley de unión civil, y las envió al Congreso, no las pudo sacar lamentablemente por su propia alianza, pero yo tengo la mejor opinión. De hecho, yo hace poco tuve un accidente cerebrovascular y el expresidente me llamó para saber de mi salud. Y son gestos que uno tiene que reconocer. O sea, y yo, además, yo no tengo anteojera. Yo hace mucho rato, que no creo que a la izquierda están todos los buenos y a la derecha están todos los malos. No. Viene repartida la maldad y la bondad. Repartidita. Rolando, quería preguntarte, al inicio de la conversa hace un rato me decías que tú no tienes Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas que pasa cuando uno muere? Cuando se termina la vida, ¿a dónde va la cosa? ¿Terminamos ahí? ¿Se terminó el show? Se acaba. Y no hay más. No hay más. Uno se pudre, si lo entierran en la tierra, yo voy a pedir que me cremen, eso está concordado. Y si no, se pudre y vuelve a la madre tierra, y ahí sirve eso para otro proceso de vida eventualmente, pero que haya un estado superior, que haya otro nivel de vida. ¿Y no te hace falta un estado superior, un futuro después de esta vida aquí en la tierra? ¿No sientes de pronto que debiera haber
otra cosa, otro horizonte? Lo único que lamento es el fin, que el fin te impide hacer un montón de cosas que quisieras hacer. Y que el tiempo, la propia evolución y tu desarrollo y tu muerte como ser humano, te impide, me gustaría vivir más tiempo para hacer más cosas y ver, ojalá, que la humanidad y Chile en particular se pegó un salto y que somos más felices, que odiamos menos, que queremos más, que estamos más contentos, que hemos realizado proyectos. Un solo dato, ¿cuánta gente en Chile trabaja en algo que realmente le gusta? Son una pequeña minoría. Exactamente. La gente es muy infeliz. Entonces, bueno, me gustaría trabajar para que la gente fuera menos infeliz y para eso se requiere más tiempo. Lamentablemente tenemos fecha de caducidad. Fecha de vencimiento. Los últimos segundos a esa cámara, un recado, el que quieras, al Pastor Soto. Una reflexión al Pastor Soto, que hizo una reflexión a ti, a tu persona, de una u otra manera en su estilo, hace algunas semanas aquí en el Cara a Cara. No, decirle que si continúa sembrando odio, violencia, va a cosechar eso y va a terminar preso, va a terminar en la cárcel. Tal nivel de violencia, de odiosidad, de fanatismo, le va a hacer mal fundamentalmente. A mí no me hace daño, se está dañando a él mismo y está dañando a cientos de miles tal vez de personas que piensan que podrían encontrar consuelo, afecto, esperanza en las religiones. Gente como él mata la creencia en las religiones y en la fe. ¿Qué es lo que más le hace falta a los chilenos hoy, en tu opinión, desde el punto de vista no material, que sabemos, hay mucha pobreza y mucha desigualdad, sino que desde el punto de vista emocional? ¿Qué es lo que más falta le hace a la sociedad chilena? Al chileno común y corriente que va por la calle. ¿Qué es lo que más le hace falta de adentro? Yo diría que le hace falta dejar de ser tan individualista. Porque el individualismo exacerbado en que vivimos genera discriminación, segregación, violencia. Yo uso el sistema público de transporte. Tú vieras el nivel de violencia que hay en el metro, por ejemplo. Salvaje. Es feroz. Salvaje. Entonces, mirémonos más a la cara, seamos más capaces de tolerar al otro con sus diferencias, somos todos iguales, pero somos todos diferentes. Claro. Entonces, eso falta. Y falta... Aquí se acusa mucho a la clase política de corrupción, pero aquel que puede se roba un chocolate en el supermercado, el robo hormiga, el taxista que te puede joder con la tarifa te jode. Pequeñas trampas. Pequeñas trampas. Esas cosas nos hace falta. Ser más honesto, ser más transparente. Creo que nos falta más honestidad y entender que solo las cosas se logran trabajando arduamente en ellas. Aquí no hay que esperar dádivas de nadie. Y los que tengan problemas de salud, de habitación, de casa, de trabajo, tienen que organizarse. Nada se ha regalado en la historia de la humanidad a los sectores más populares, a los sectores más desaventajados. Aquí la organización, la movilización, la capacidad de propuestas y propuestas racionales. Entender además que no todo se logra de un día para otro, que son procesos. Aquí los que quieren de un día para otro el cielo y la luna, están locos. Si esto requiere mojarse, requiere trabajar, requiere sudar. Y qué mejor que, por ejemplo, lograr tu casa propia, lograr que la política de salud pública sea decente si tú contribuiste en algo en ello. Pero aquí, lamentablemente, la mayoría espera que una pequeña minoría dinamice esa discusión, saque la tarea y se beneficien todos. Cuesta mucho lograr cambiar esa cultura tan individualista que hace que yo espere sentado que otros hagan el aporte que yo también tengo que hacer para que Chile sea una mejor sociedad. Lo que recordábamos en alguna otra conversación, lo que dijo el presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, preocupémonos alguna vez que podemos hacer nosotros por los otros, por nuestro país, y no estar siempre esperando que nos llegue del cielo o de algún lado. Rolando, ha sido muy interesante escucharte, conocerte y oír tus razones y emociones, y tenemos las mejores del mundo. Cecinas Chillán, producto absolutamente boutique para que compartas
con tu movimiento, con tus amigos, en fin, de la mejor manera. Te agradezco mucho esta conversación. Un gusto. Encantado. Muchísimas gracias. Con ustedes, amigos, vamos a ir a una pausa. Vamos, claro, al cara a cara del recuerdo. Pero antes, Banquetería P&G. Yo se lo recomiendo como productor de eventos por 38 años. Gran banquetería, gran catering, los mejores servicios, disciplina, transparencia y calidad. Banquetería P&G en cualquier lugar de Chile. Llame al 9-479-4545, 9-479-4545. Banquetería P&G, absolutamente descomunal, eficiente y exquisita. Vamos a una pausa y volvemos con el cara a cara del recuerdo, porque juntos tenemos historia. Cuando cara a cara continúe. De pronto me gustaría tener más autonomía, poder decidir cuándo quiero estar en la televisión y cuándo no quiero estar en la televisión. Dejamos los comerciales atrás, seguimos en el cara a cara de este domingo en Red Televisión. Una recomendación: en un buen sofá surgen las conversaciones amenas, las largas tertulias, reparadores de descanso, porque el mueble que marca el estilo de la casa está en Sofá Factory, en Vitacura 3456. En Sofá Factory fabricamos tus ideas, realmente valiosos, estupendos, variados y para toda la vida. Vamos ahora al cara a cara del recuerdo, con el famoso Pancho Reyes. Vamos. Toda la popularidad, todo el reconocimiento, todo el éxito. Un hombre joven, 54 años, ganoso, 5 hijos, que hace gimnasia, que tiene más pega que todos nosotros juntos, está 14 horas diarias frente a la pantalla, generoso por estar aquí en el cara a cara. Se llama Eugenio Reyes. ¿Todos perdidos? Eugenio Francisco Reyes Morandé, aquí en Red Televisión. Te agradezco enormemente que hayas venido a esta conversación que tuvimos hace como 8 años atrás. Sí, claro. Cuando éramos más niños que hoy. Claro. Harto más niños. Y con hartos sueños, pero los mismos sueños o más sueños ahora que antes, yo creo. Sí, pues. Sí. En esa medida estamos en el combate. Estamos en el combate. Mientras más sueño, más combate. Claro. Sueños, no sueños. Sueños. Oye, ¿cuántas horas has grabado esta semana? Todas. Uf, no tengo idea, pero más o menos el promedio son 8 o 10 horas diarias, sí. 8 o 10 horas diarias. ¿Y te entregan cada día o cada semana estos guiones que son una especie de Biblia? Pues los libretos te los van entregando de a poco, ya tenemos como 57 más o menos en nuestro poder, son 90 en total. Y todas las semanas nos hacen el programa de la semana siguiente. Ya. Y ahí vamos aperrando, como se dice. Oye, ¿y a qué horas lees? Porque también duermes, comes y amas. y educas a tus hijos y todo aquello. Y todo aquello. En la nochecita, una lectura, una corrección de texto, acomodar un poco las palabras al personaje. A tus códigos también. Sí. Y a la mañana siguiente, entre desayuno y ducha, otro poquito, y después ya el trabajo en el set mismo de grabación. Porque tienes un oficio salvaje. ¿Cuántos años lleva Francisco actuando? Sí. 20. 20 años. ¿Por qué eres actor? Eso fue como una recorrida existencial o menos importante en el tiempo que yo estudiaba arquitectura. Yo salí del colegio a estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Santiago. Y... Pero al día norte. Pero al día norte. Una preciosa escuela. Genial todo, muy bien. Ahora, la arquitectura es ruda, como parece, estudio, es bien fregada. Sí. Bueno, y ahí más o menos el tercer año, yo diría, de la escuela, empezó como una ansiedad por hacer de tu oficio algo mucho más tangible. La arquitectura es atractivísima, es muy bonita de desarrollar y todo, pero la práctica del oficio realmente, con esa inspiración creadora que uno le llevaba en ese momento, se alejaba mucho de concretarse. ¿Okay? Al final yo me vi, en un momento determinado se me vino una imagen más o menos horrorosa que fue en un sucuchito haciendo unos planitos de ampliación para la casa de alguien y me dio un terror tremendo. Poco para Eugenio Francisco Reyes Morandé. Era poco eso, y en ese momento, bueno, yo en general soy un personaje bastante tímido, ¿te fijas? Y no tenía un mundo dentro de los arquitectos, tenía muchos arquitectos amigos, pero en los lugares donde se desarrollaban proyectos, donde tú podías poner en práctica tu inventiva, tu creatividad, yo no tenía hasta ese momento acceso. ¿Te fijas? ¿Cómo te autodefines, Francisco? Dijiste tímido. ¿Sigue siendo tímido?
Sí, hay algo de eso, bueno, lo he ido superando con el tiempo, digamos, sí. Pero profundamente, claro, hay una personalidad bastante tímida. Digamos. Tú eres un poco dos, el que actúa y el otro, ¿o no? No tanto, pero yo diría que íntimamente hay un personaje que es un personaje más bien tímido, ¿eh? Después en la actuación salen otros personajes ahí a la palestra, pero cuando chico yo era muy tímido. Muy tímido. Y cuando saliste a arquitectura, ¿te fuiste derechito a la televisión? ¿Te fuiste al teatro? ¿Hiciste la combina? ¿Por dónde partió? No, yo partí de la arquitectura, me fui a un instituto que se llamaba Taller 666, que era un instituto de artes conformado con profesores exonerados de la universidad. Estamos hablando del año 76. Ya, o sea, estábamos en pleno combate. Pleno combate. y obviamente no, las escuelas de teatro en esa época estaban clausuradas. Se abrieron después, cerca del 80, se abrieron, no sé si el 81 por ahí. Y yo entré a estudiar música, porque la música es una cuestión que también estaba conmigo desde chiquitito, y cuando chico estudiaba piano, qué sé yo. Y entré con ese objetivo de incursionar en la música. Y habían maestros de primera en esa academia. Estaba Cirilo Vila, estaba Quilapi en canto. Había un lote de gente muy chora, muy buena en su... Sí. Y estaba la escuela de teatro y la escuela de música. Eso era lo que había ahí. Ya. Entonces, los teatreros que siempre son más... ¿Cómo se puede decir? Hincha pelota, para decirlo. Más echados para adelante. Para decirlo en chileno básico. Sí. Iban siempre a la escuela de música a buscar cabros para que le ayudaran, no sé, a hacer personajes chiquititos, bolitos, ¿cómo se llaman? Aunque chiquilla también, digo yo. ¿Por qué no? Sí, lógico. No solo de pan vive el hombre. Exactamente. Así que de ahí me empecé a involucrar con el teatro, pero fue un amor que partió de esa forma. Sí, ajá. Y ahí empecé a ver los exámenes. ¿Y te gustó? Sí, me empecé a sentir bien ahí. Y además que estaba ahí Fernando González como director de la Escuela de Teatro, que es un gran maestro de teatro. Sí, yo sé. Hasta el día de hoy. Y fue mi primer maestro, por lo tanto caí en muy buenas manos en ese sentido. Oye, Francisco, ¿sientes los 54 años? ¿Lo sientes? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Has sentido rodaje? ¿Has sentido...? Se sienten. De repente hay unos parares así. O sea, uno se levanta a la mañana, va como siempre, de repente... cuidado con eso. Sí, cositas chicas, pero... se siente un poco el tiempo. Ajá, sí. Ajá. ¿Qué te descarbura? Si la mente y el cuerpo unidos fueran un motorcito, ¿qué te descarbura así de frentón? En términos físicos, ¿es tú? Un poco el ánimo, el genio. El genio. ¿Qué signo eres? Cáncer. Ajá. El genio me descarbura que pasarlo mal, no sé, me descarbura como no hacer lo que quiero hacer. Así cosas como detallitos, cosas fijas. No, que no me dejen hacer lo que quiero hacer, que alguien me interrumpa en lo que quiero hacer. ¿Y estás haciendo realmente lo que quieres hacer? Bastante, diría yo. ¿Qué te falta? Bastante. Me falta un poco más de... a mí me gustaría aventurar más con el teatro. De pronto me gustaría tener más autonomía. Poder decidir cuándo quiero estar en la televisión y cuándo no quiero estar en la televisión. Pero a estas alturas lo podrías hacer perfectamente bien, desde el punto de vista económico y el reconocimiento que tienes en el medio. Sí, lo podría hacer, no tanto, porque mira que hay una empresa familiar bastante potente que sacará adelante permanentemente. Y obviamente el teatro, aún en este país, espero que cambie, obviamente el teatro cuesta mucho vivir de él. Sí, claro. Sí, claro. Pero ahí hay algo que me encantaría hacer, que hacer, yo alucinaría con hacer teatro itinerante, estar con una compañía recorriendo el país de vuelta permanentemente. Eso es uno de los sueños que no lo he hecho todavía y espero hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Oye, Francisco, ¿tú eres el actor mejor pagado de la televisión chilena? No creo. Pero estás entre los 3, 4. Por ahí puede ser, pero no creo que sea el mejor. ¿Tú sientes que la retribución económica, bien francamente, está a la altura de tu esfuerzo, de las 12, 14 horas, de tu currículum, de tu estatus como actor? Ahí se mezclan varias cosas, porque dentro de lo que... de la remuneración en general de la gente en este país, lo que uno gana en televisión es altísimo. Sí, comparado con los 2 millones de chilenos que ganan 150.000 pesos. Exactamente, es altísimo. Entonces por ahí si uno se focaliza solamente en la industria y en lo que tal vez uno diría falta, ¿ves?
sino se focaliza en lo que la industria mueve, Claro, ¿no es cierto?, claro, en las ganancias claro, que tienen. claro. Pero así como Canal 7, por lo menos, que tiene un área dramática sumamente bien estructurada. Sí. Está muy afiatada la está máquina súper ahí, ¿eh? afiatada. Ahí, cuando ellos tienen pérdidas, pues todos tienen pérdidas. Y no se ponen a temblar, ni Sí, claro. cierran... Y no arrastran a los actores. Y no arrastran a los actores. ¿Te irías ni al cierran 13 por el doble de la plata que ganas en el 7? No, es una cosa así, yo creo que sí. Sí, ¿eh? Yo creo O sea, lealtad, pero no tanto, digamos. es que un poco, es que la lealtad en el... A ver, no hay que malentender la lealtad. Yo tengo muy buena relación en el Canal 7, tengo mucho agradecimiento, tengo, como te digo, una muy buena relación con los ejecutivos, con la gente de la dramática, para qué decir, pero es un trabajo, ¿ah? Y en los trabajos manda el tipo de trabajo, el proyecto y obviamente la plata. Entonces, si en un canal, otro canal, de pronto te ofrecen un proyecto que a ti te alucina como proyecto, como un personaje, como la historia que va a contar, qué sé yo, y además te ofrecen mejor paga, No hay que equivocarse. sí, pues es normal. Oye, normal. estuvimos acá hace algunas semanas con Montserrat Prat, Elisa. Ah, Obviamente. Y le preguntamos, bueno, ¿y qué tal Francisco Reyes? Piola, súper piola, comillas. Entonces, yo le decía, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque oye, llegaba y actuaba y hacía su trabajo súper piola. qué divertido. Me llamó mucho. ¿Cómo la percibiste a ella? Que tuvo un papelazo soñado. Po. Virtual. Claro, Un papelazo claro, virtual, impresionante eso. Claro, con todos los días que estaba embetunada entera en salsa de tomate y dice, bueno, llegaba Francisco, se iba Francisco y todo. Claro. Fue muy simpático, muy divertido su apreciación, No, ella, digamos. sí. Bueno, ella también fue bien piola, entre comillas. No, muy bien ella. Ahora, es curioso lo que pasó con ella, porque se hizo tremendamente conocida a través de un personaje inexistente de alguna forma, porque Claro. ella lo encarnó en alguna escena, pero no sé cuántas veces habrán sido en el total de la teleserie, eran pocas. El 5% de... Todo el resto era hablar de Elisa. ella, era Elisa, era la Claro. existencia de ella, pero que no estaba, ¿te fijas? Claro. Entonces, a ella, que yo creo que esta debe ser como su segunda o tercera producción, yo sí, creo. sí. Tiene que ser un impacto tremendo. Esto de esta fama tan increíble o tan fuerte a través de un personaje que estaba muy poco. Claro. Bueno, y trabajar con ella fue muy bien. Ella muy profesional para su trabajo, Muy obediente. Sí, perfectamente presente. Francisco, ¿cómo te metes en el personaje, por ejemplo, en donde está Elisa? ¿Y cómo sales de él para estar en el Conde ahora, al día siguiente? Una cosa de loco. Bueno, es un poco ya el oficio del tema, ¿eh? Yo cuando era más cabro y me tocaba hacer en teatro, por ejemplo, personajes más fuertes, incluso antes de entrar en televisión, uno se quedaba bien pegado con los personajes, se lo llevaba a la casa y andaba en actitud de personaje todo el tiempo, ¿eh? Ahora cada vez pasa menos, en el sentido que uno ya controla un poco más. Y el personaje de Elisa es un personaje que a mí me encantó hacer, porque realmente es un personaje tremendamente complejo, muy tensionado emocional y existencialmente, pero muy... A ver, ¿cómo te dijera? Yo creo que era un personaje muy común, si bien estaba exacerbado, si bien estaba en una situación límite, digamos. Al máximo. Lo que le pasaba a ese personaje en términos emocionales y existenciales era muy común a la gente, creo yo. Un personaje temeroso, un personaje pusilánime, un personaje que no sabe bien cómo llevar las riendas de la vida, un personaje que carente de amor y que por tanto cuando aparece una chica joven que le empieza a mover la hormona, el tipo se alucina realmente, piensa que realmente puede haber ahí una esperanza de amor joven, Una salida. Una salida. Entonces, es algo, yo creo que un personaje, como te digo, que si bien estaba puesto en una situación límite, es muy común ese personaje. Sí, absolutamente. Es muy humano, muy comillas. humano, arribista, te fijas, Sí. se casa, se mete en el clan Domínguez, lo pasa bien con la Consuelo y todo, tiene buena relación, pero se mete en ese clan, obviamente, porque ahí hay plata y que él va a poder ser famoso como arquitecto, que es buen arquitecto, Claro. pero necesita Sí, una plataforma. esa plataforma de marketing. Oye, y con la Volpato, Con la Volpato fue increíble. ¿Por qué? Con la Volpato fue increíble, no hemos trabajado nunca juntos. nunca, ¿eh? Somos amigos de hace tiempo, somos vecinos incluso, pero hace años, diría Ya. yo que hace por lo menos, a ver,
no sé, yo casi una veintena de años también, o unos 18 años por lo menos, desde el Tony Chico, una obra de teatro que hicimos en la Católica con el Felipe Castro, Ya, en la pareja sí, claro. de La Pavona. Y ahí nos hicimos junta y ahí pues nos fuimos a vivir a Peñarolén como vecinos. Ok. Y bueno. O sea, una historia de amistad, así, fraterna. Sí. Y era la primera vez que trabajamos juntos y yo creo que esa historia de amistad nos sirvió mucho. Ayudó. Nos teníamos mucha confianza y nos fuimos potenciando enormemente, mutuamente, digamos, en el trabajo, en la actuación misma. Claro, porque la pareja teatral, la pareja televisiva te tiene que ayudar y seguir un poco y sumar, digamos. Y potenciarte. Y potenciar, y pelear. Sí, eso es muy entretenido. Qué buena. Eso pasó mucho con la Paola. Siempre es bueno, ¿eh? Siempre cuando uno se enfrenta a un actor, una actriz que potente, es tremendamente positivo para uno. Aparte de ser rico, grato, trabajar con un Claro, partner así de buen nivel, te va inspirando, te va levantando. Nos detenemos un instante con Pancho Reyes en el Cara a Cara del Recuerdo. Vamos a comerciales, cortito, y volvemos, no se muevan. Cuando Cara a Cara continúe. Me gritaba, no sé, malo, maldito, o suéltala, o qué sé. Y volvemos, chiquillos, chiquillas, amigos y amigos. Estamos en el Cara a Cara del Recuerdo. Sigamos los últimos minutos con el gran actor y sus declaraciones y emociones. Francisco Pancho Reyes. ¿Qué es lo mejor de Francisco Reyes como actor y qué te falta? Uf. Uno siempre tiene la sensación de que no ha empezado. ¿Ah? Que no ha Siempre hay una... ¿Tú te ves después? Digamos, ¿te ves grabado, te ves en la teleserie, te ves en tu casa, qué sé yo, de repente? Me veo no mucho. ¿Por pudor? Un poco. Mira, cuando uno graba y siempre ve, se revisan la escena ahí con el monitor, ¿no es cierto? Uno termina de hacer tu escena y y se revisa a ver si todo estuvo bien, si no metieron un micrófono, qué sé yo, en fin. Yo solamente en el momento en que estoy como pispando el personaje, cuando tengo dudas sobre el personaje, cómo está expresándose, me reviso. ¿Ah? Si no, en general trato de no mirarme mucho porque además uno es muy criticón. Uno es muy criticón, está todo el tiempo ahí con la fusta, entonces ¿Cómo no di más? ¿Cómo no? Sí, malo, sí, pésimo, entonces inseguro, te pones inseguro y empezás a hinchar, a pedir que te repitan la escena. Y te puedes hiperventilar para la próxima. Sí, entonces un poco yo prefiero, sí, cuando estoy con duda, evidentemente me reviso, pero si no, prefiero confiarle al director y a los demás compañeros, los camarógrafos, todos los que están ahí trabajando contigo, para que tengan para tener una visión un poco más objetiva. Tu empresa eres tú, es tu máquina, tu cerebro, tu talento. ¿Cómo cuidas la máquina? Yo sé que haces gimnasia, porque leí un día que hacías gimnasia, me pareció estupendo. Trato de ir al gimnasio por lo menos 3 veces a la semana. Ya, y a mover los brazos, las piernas, qué sé yo. Brazos, piernas, abdominales un poco, todo, Sí. todo lo que se pueda. Ok. Cuidando las articulaciones, cuidando los huesos, porque Sí, a esta altura hay que la bisagra. cuidarlos, sí, por si acaso. Pero trato de ir, como te digo, 3 veces a la semana. Ahora, cuando hay mucha pega no se puede, no hay horario. Digamos. Y en las 12 horas de Porque grabación. en las tardes, porque tiene que ser en la mañana además, eso es muy importante para mí. La gimnasia. Sí, la gimnasia tiene Ah. que ser antes de la 1. ¿Ok? Ya. Porque después de la pega, a las 6 hice al gimnasio, yo ya ahí no tengo voluntad suficiente. A esa hora necesito ya irme con mis cabros chicos, a comer tranquilo, conversar con ellos, estar con mi mujer, otro cuento. Obvio. Entonces ya Obvio. pasar de ahí, de la pega, de las 6 de la tarde, 7 de la tarde al gimnasio, Mortal. para mí es mortal. Ya. No puedo. Es en la primera mitad del Sí, día. en la primera mitad del día porque ahí está la energía y todo. Pero no siempre se puede. ¿Fumas? No fumo, no. ¿Tomas? Vino, fundamentalmente vino. Nada más. Y me gusta harto. Así en tu día, ¿comes comida chatarra, por ejemplo? Pues yo veo que te cuidas bien y que estás ahí afinado. No comida chatarra, no, nada. Por ningún motivo. Nada. ¿Qué te gusta comer? A lo más, pero no es chatarra, sino que está mal evaluada a esta altura. Las papitas fritas, ¿no es cierto? Sí, esa la como. Ya. Pero Ya, pero no te llenas de pero chucrut y no. esa cosa. No, por ningún motivo. No, por ningún asco. Chucrut, no. Ok. Ya, pero qué sé yo, ¿te gusta la cazuela? Pero, por ejemplo, el otro día, hace 2 días atrás, hice una
una arrancada que tuve un tiempo libre y me comí un italiano, un hot dog italiano, que no me comía, yo creo que hacía por lo menos unos 10 años. Un exquisito hot dog italiano ahí en Vicuña Maquena, un lugar muy rico. En la pasada ahí. En la pasadita, con un buen chop. Eso, por ejemplo, no lo hacía hace mucho rato y lo gocé mucho. O sea, 34, 44, 54, 64, 64. Te quedan 3. Claro. Oye, dime, Francisco, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Qué te ha dicho de bueno? ¿Qué te ha dicho de malo? En general, cuando yo con la gente... No solamente por el ISO, sino que en general, a Francisco Reyes, actor. Yo en general tengo muy buena relación con la gente en la calle. Humano. Sí, me parece que me estiman, me da la impresión de que me estiman, de que les gusta el trabajo que hago. En general siempre es positivo, siempre como es buena onda. ¿Ah? Y con Elisa pasó que por primera vez hacía un personaje abyecto, un personaje medio malo. Y cuando la gente se empezó a dar cuenta al principio el personaje era normal, un tipo que le gustaba salir a tomarse unos copetes con unos amigos. Bueno. Pero cuando se empieza a poner medio maldito, la gente se descolocó, fíjate. La gente de la calle se descolocó, como que se aproximaban a mí así como con buena onda, pero ahora es malo. Como Pancho Reyes, malo. Sí, nunca tan malo. No lo podían entender, Claro. Y poquito a poco, en la medida que el personaje se fue metiendo más en problemas, ya al final me gritaban, no sé, malo, maldito, o suéltala, o qué sé yo. Cosas así, pero siempre en un ambiente como de cariño. De buena onda. De buena onda. Claro, me pegan sus insultadas, pero como en buena. Sí, lógico. Oye, ¿qué más te gusta? ¿Qué otras cosas te gustan de la vida, Francisco? ¿Tienes un hobby así especial, te voy a decir raro, no sé, coleccionar, no sé, tapitas de bebida, no sé, caja de fósforo? No, me gusta, a ver, ¿qué otra parte importante de mi vida? Yo creo que el campo. El campo es una parte importante en mi vida. ¿Te gusta el campo, ah? Me gusta el campo, me gusta la agricultura, me gustan los animales. ¿Podría ser tu segundo tiempo, tu tercero, tu cuarto tiempo? Podría ser. Sí, ¿ah? Sí, o ya es, de alguna manera. No, ha sido. Yo he tenido incursiones importantes, tuve una producción de olivos importante para hacer así. Yo creo que en la época en que hablamos la última vez, te conté estaban los olivos. ¿Y anduvo bien? No, anduvo bien. O sea, crecieron preciosos, hice aceite, justo después bajo el precio a huevo. No, lo que pasa es que ya para meterse al negocio es más complicado. Y ahí se necesita otra cabeza, otra dedicación, otro tiempo. Hay que estar muy presente y yo no estaba presente. Claro. Entonces, los olivos ya fueron desechados, pero todavía está el campo. Francisco, vamos a ir a una pausa rápidamente, pero quiero preguntarte, bueno, estás con Frei y eres comunista. ¿O adhieres al Partido Comunista? Eres comunista de alma, sí, de pasión. A ver, yo mi primera militancia fue en el Partido Socialista, estamos hablando del año 70. Por tanto, he adherido durante toda mi vida y también producto de mi familia. Mi papá era muy democristiano y pero con ideas muy socialistas, digamos. Un gran luchador y... yo me imbuí a partir de ahí en ese mundo, digamos, ¿no es cierto? De la conciencia social, de la preocupación por el prójimo, etcétera, etcétera, por el país, por la historia. Y por tanto mi alma es, de todas maneras, un alma de un razonamiento, un pensamiento de izquierda, digamos. De izquierda. Ni siquiera centro-izquierda. No, de izquierda diría yo. ¿Ah? Bueno. Después viene toda la historia que todos conocemos, ¿no es cierto? Todo ese periodo de la dictadura, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando surge la democracia y surge la concertación, yo trabajo con ellos desde el principio, digamos. No tanto un trabajo ni militante ni muy orgánico, digamos, pero sí de adhesión absoluta. Y ya en la campaña del Lago yo participé muy activamente, como rostro, diría, ¿no es cierto? Salíamos en gira con ellos, con el papel que juega una persona como yo, conocida, que tiene una relación con el público a partir de la actuación, y que implica para un candidato, evidentemente, una puerta de acceso a la gente. Nada más que eso. Yo creo que no implica que uno adhiera a un candidato y que esté con un candidato particular. No creo que es una ventana para... No creo que sume votos necesariamente, ni nada de eso, pero sí hay una posibilidad de acercamiento con la gente. ¿Estás contento de hacer lo que haces y de pertenecer
al sector que perteneces? ¿Te gusta? ¿Te sientes representado? ¿Te sientes tranquilo? Sí y no, po. Sí. Uno se siente representado en algunas cosas y en otras no, y en otras uno es ¿cómo se llama? Contrario, crítico. ¿Te fijas? Y yo creo, y la gracia un poco de mi presencia en ese ambiente es que yo tengo la libertad de decir y de opinar. Y yo creo que la política, como muchas otras cosas, se hacen mucho en la conversación. Está fuera de discusión, te encanta la política y te interesa la política. Lo que pasa es que yo no tengo escapatoria porque tengo ese ADN también metido adentro. Un ADN muy interesante por lo demás. Entonces, me siento la necesidad y me siento necesario además en ese ambiente. Y además yo no soy de los que opinan que la política es una mierda y que los políticos son todos corruptos y que... No, la política, digamos, la hacen personas con nacionales nuestros, chilenos, lógico, ¿no es cierto? Lógico. Que son los que están en las esferas de poder legislativo y poder judicial, o sea, ejecutivo. Claro. Y por lo tanto toman decisiones que nos afectan en el diario vivir a todos nosotros. Entonces, no es como decir, no, esos gallos, no, hay que estar ahí, hay que preocuparse de lo que está pasando ahí, hay que preocuparse de lo que piensan, de lo que hacen. Hay que estar vigilante también. Y hay que estar vigilante también. Y obviamente, después de 20 años de concertación, obviamente ya hay cosas que no se han hecho bien, hay muchas cosas que se han hecho bien. La cultura partió desde cero, ¿no es cierto?, en el año 90, y tenemos una gran institucionalidad bastante activa hoy por hoy, con una gran cantidad de recursos, y hay mucho más por hacer todavía, ¿te fijáis? Entonces, yo, que es en mi ámbito, soy un tremendo agradecido, digamos, de lo que se ha hecho. Y lo hemos hecho todos, no solamente los gobiernos, lo hemos hecho muchísima gente que ha participado en eso. Francisco, de 1 a 10, el termómetro de la felicidad, un termómetro que tenemos aquí en el Caracal hace más de 10 años. ¿Cómo anda, de 1 a 10, cómo anda tu felicidad? Finalmente a eso llegamos al mundo. Pero es así, mi felicidad. 1 a 10. Pero yo creo que está arribita la media, de todas maneras. De todas maneras. Sí, ¿A qué le tienes miedo? ¿7? 7 puede ser, sí. Pero a veces está en el 10 y otras veces anda en el 2 también. Y se fueron 2 horas en el cara a cara de esta semana, de este domingo, por cierto, en Red Televisión. De 12 a 1, el cara a cara de la semana. Y de las 13 a las 14 minutos, el cara a cara del recuerdo. Porque juntos ya tenemos historia. Nos encontramos el próximo domingo a las 12 del día. Arriba los corazones, gracias y hasta siempre.